saliendo nuestros niños. Mama, English, what you talking about? ¿Por qué no nos ponemos de pie otra vez? Los que puedan. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Hemos tenido una oportunidad linda esta mañana de poder levantar nuestros ojos, nuestras mentes, nuestras manos en alabanza a ti, Señor. Y ahora, Padre, ahora es tiempo de escuchar de parte tuya, Señor. Tú nos dices que tú eres el verbo vivo, que tu palabra es espíritu y que puede hablar a nuestros corazones de maneras contundentes en que otros no pueden llegar y alcanzarnos. Tú nos hablas de tantas formas diferentes, pero gracias, Señor, por tu palabra que nos dirige de generación en generación. No importa dónde estemos, abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos captar tu propósito en este día para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Las ranas son animales extraños, ¿verdad? La hermana dice, ay, sí, porque ella dice así porque son medio feos. Tienen diferentes cualidades las ranas. Y usted quizás le guste, hay muchachos que les encantan las ranas como mascotas. Hay otros que le tienen espanto. Pero las ranas tienen un sistema defensivo que es muy bueno. Sí, baja, gracias. Es muy bueno. Esa rana usted la puede sacar de su hábitat natural y meterla en una olla de agua caliente y esa rana, mire, sale huyendo. Pero esa misma rana, mira a alguien y dígale esa misma rana. Yo le diría, no me voy llamando rana. Esa misma rana, usted la puede sacar con agua de su hábitat, de una laguna, de un charquito, y la mete en esa misma olla, pero fría, y le sube la temperatura, poquito, a poco, y la rana no se mueve, se queda ahí, usted la cose, y tiene rana cocida. ¿Sabe qué? Eso me recuerda mucho el libro que vamos a comenzar a meditar por las próximas semanas, el libro de Daniel. El libro de Daniel es peculiar porque el libro está dividido en dos partes. La primera mitad nos habla acerca de la historia local, pero también nos habla acerca de la biografía de ciertos personajes dentro de ese libro que se dejaron coser como aquella rana porque hubo un lavado de cerebro. La segunda parte del libro trata acerca de cómo el mundo entero, a través de los siglos, se deja coser por Satanás poco a poco. Y Dios nos da profecías clarísimas acerca de lo que va a ocurrir en cada una de estas etapas del mundo. Ahora, el libro en sí está escrito por un autor y su nombre es Daniel. Daniel era uno de los hijos de Israel, más específicamente de Judá, de la tribu de Judá, que fueron llevados cautivos de Israel a Babilonia. Y ahí estaba Daniel con un grupo de otros jóvenes judíos y de judíos en sentido general bajo el imperio del rey Nabucodonosor. Eso es un poquito interesante y difícil decir para algunos de nosotros. Y comenzó en su juventud a vivir allá. Y Daniel fue instruido en la lengua de los babilonios y en todas las ciencias de los babilonios. Tuvo que aprender otro lenguaje, algunos de nosotros nos identificamos, ¿verdad? Disculpe, usted viene a un país nuevo y a lo mejor usted no habla el idioma y tiene que aprenderlo. Entonces, pero interesantemente Daniel fue un personaje también que durante su estadía allá en Babilonia, que incidentemente es el mismo lugar que hoy día conocemos como Irak, allá
Babilonia, Daniel ascendió altamente en posiciones en el reino de Babilonia y fue uno de los más altos oficiales del gobierno. Dios lo bendijo. Pero estaba viviendo en un mundo secular, un mundo pagano, un mundo completamente diferente al mundo de donde él vivía. Pero algo interesante ocurrió. Daniel mantuvo su espiritualidad dentro de ese ambiente. ¿Cuántos dicen amén? No se maten, no. Ahora, el libro, gracias, varón. El libro habla principalmente acerca de la soberanía de Dios en los asuntos de los hombres. A través de todas las épocas, Dios es soberano sobre el mundo y sobre los reyes y sobre todos los que gobiernan. Ustedes no me oyeron. Dios es soberano en todas las generaciones, en todos los países, en todas las épocas, en todos los tiempos. No importa lo que esté pasando a tu alrededor, no importa en qué lugar tú estés, Dios es soberano. Ahora, vamos a descubrir algunas cosas también acerca de este libro en las próximas semanas. Por ejemplo, de cómo llegar a ser una persona especial delante de los ojos de Dios. Segundo, vamos a descubrir cómo recibir los más altos ascensos y promociones que la vida nos puede dar. ¿A cuánto le gustaría eso? Alguien está pensando, yo quiero una promoción, quiero un aumento. Nunca se me olvida, una vez yo escuché un mensaje tan específico que decía, ¿cómo permitir que el Señor te ayude a graduarte de la universidad en 18 meses? Yo era estudiante universitario y yo dije, yo quiero escuchar eso. Vamos a descubrir también cómo tener dominio propio en un mundo sin escrúpulos. No hay muchos amenes ahí. Cómo ser guiados supernaturalmente por el Espíritu de Dios en vez de los espíritus paganos de este mundo. Cómo serle leales a Dios en un mundo desleal. Todas estas cosas y muchas más están metidas dentro de este libro muy interesante. El problema es que en un mundo donde el dicho popular es, aquí somos adultos, hagamos lo que nos place, cuando entre la high school, por ejemplo, y el college, la universidad, se pierden la mayoría de los cristianos jóvenes. Estaba hablando eso con uno de nuestros jóvenes cristianos de acá recientemente. Que entre esas edades, esos niños que ustedes ven hoy día lanzando aquí, corren más peligro durante esa época de su vida. No después, no antes, sino justo ahí. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca de eso, vamos a entender dentro de poco del por qué eso es común. Que los muchachos se pueden perder y pueden incluso hasta perder su salvación durante esos años críticos de su formación. Porque están dentro de un mundo que está constantemente tratando de lavar su cerebro, de transformar su fe, de lo que Dios ha dicho a lo que el mundo dice. Aquí vemos en Daniel también un mundo que está entregado a los hábitos inmorales, a los hábitos impuros, a sus costumbres, a sus dioses falsos, incluso de cosas que ellos mismos sabían que habían sido rechazados de parte de Dios desde el comienzo, desde la creación, porque todos los seres humanos, no importa si tú seas judío o no, venimos de Adán y Eva. Y hay una conexión, y todo el mundo, en todas las tradiciones y en todas las razas, tienen historias comunes acerca de un Dios y una familia que fueron protegidos supernaturalmente entre todas las familias, y que el resto del mundo fue ahogado y ellos sobrevivieron. Y las costumbres acerca de esto también.
nos habla acerca de cómo estos 4 muchachos hebreos, no solamente Daniel, sino algunos de sus compañeros también, fueron interesantes en que ellos tuvieron dominio propio más allá aún que sus compatriotas religiosos, porque hubieron otros jóvenes también similares a ellos de su propia edad que no obedecieron a Dios, pero estos eran excelentes, estos eran especiales. Estaba hablando la hermana esta mañana acerca de guardar compromisos. Hay personas que tú le dices algo y tú puedes contar con ellos, pero hay otras personas que son como el montón. No hay problema, te equivoques. Pero hay otras personas como que se esmeran y son especiales con su palabra. Y estos jóvenes eran así. Y queremos ver entonces este libro de cerca. Y el título de nuestra serie para las próximas semanas, y si quiere anotarlo lo puede hacer, es ¿Cómo vivir en Babilonia sin aceptar la ciudadanía? Ahora, Marlon, ponte en pie por favor. El martes Marlon va a recibir la ciudadanía de los Estados Unidos. Un aplauso para él. Felicidades, Marlon. Mr. Ordóñez, ya exactamente, ya no va a ser más Mr. Ordóñez, sino Mr. Ordóñez. Eso le va a dar a él algunos privilegios, entre esos el privilegio de poder votar en las elecciones. Él también va a poder accesar ciertos beneficios que no son accesibles a todos. Por ejemplo, beneficios federales y otras cositas así, poder conseguir trabajos federales y otras cosas similares. Podrá incluso postularse para ciertos trabajos. Lo único que no puede él hacer es postularse para ser presidente de los Estados Unidos, porque para eso tienes que ser un ciudadano no naturalizado, sino nacido aquí y de 35 años de edad en adelante. No creo que él haya alcanzado la edad todavía. Un año más. Ese es el nombre de nuestra serie para las próximas semanas. ¿Por qué? Porque ¿cómo vivir en Babilonia sin aceptar la ciudadanía? Ahora, ¿qué significa eso? Porque en realidad eso no quiere decir de que Dios no quiere que nosotros seamos ciudadanos del país que nos ha acogido. Eso no quiere decir de que Dios no quisiera eso de parte de nosotros. Todo lo contrario. Dios espera que nosotros seamos buenos ciudadanos, y la Biblia habla acerca de eso, que nosotros contribuyamos, que votemos, que tengamos responsabilidades, que seamos un ejemplo para los que están a nuestro alrededor acerca de nuestro Dios, y de que nosotros guardamos las leyes de donde vivimos. Somos buenos ciudadanos, ¿sí? Pero hay una diferencia entre tú ser un ciudadano de un lugar en el sentido legal y lo otro, adaptarte a la moralidad inadecuada de esa cultura. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros seamos ciudadanos de los cielos, sobre todo antes de ser ciudadanos de la tierra. Nuestra ciudadanía es en la Nueva Jerusalén. No es aquí, es en la Nueva Jerusalén, es nuestra ciudadanía principal. Nosotros somos sobre todo entonces ciudadanos del reino de Dios. Entonces debemos nosotros de comportarnos como personas que son del reino de Dios. Y luego somos ciudadanos de cualquier lugar. Entonces, el tema de nuestro primer mensaje, el de hoy, es ¿cómo no contaminar tu corazón? ¿Cómo no contaminar tu corazón? Vamos a empezar leyendo en Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2. En el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. Diga a Jerusalén. Y la sitió. Yo no sé si usted entiende lo que significa la palabra sitiar. Sitiar quiere decir, ¿cómo? Tomar.
Sí, pero no. Tomar la ciudad, apoderarte de la ciudad. Tú la rodeabas con un ejército superior y si era necesario esperabas días, semanas, meses hasta que ellos se rindieran. Esperabas hasta que se le acabara la comida, el agua, y luego ya cuando estaban débiles empezabas a construir rampas de tierra o algo que subían las paredes y luego mandabas tus ejércitos allá adentro y te apoderabas de ellos. Si era necesario, matabas a los fuertes y te llevabas a los débiles, las mujeres y los niños. Eran tus esclavos ahora. Y así hacían. Sitiaron a Jerusalén, tomaron a Jerusalén y se llevaron a los judíos a Babilonia. Señores, pero póngase a pensar de lo que acabamos de leer. Este es el pueblo de Dios. Se los llevaron. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Dios le haya ocurrido eso? El pueblo que tenía la protección de Dios. Aquel pueblo al cual Dios entregó a todas las naciones en sus manos anteriormente, que donde quiera que ellos iban, triunfaban, tenían victoria en contra de sus enemigos. Los Goliat no se les podían confrontar, porque aunque fueran chiquitos, los vencían. ¿Por qué? Versículo 2. Y el Señor, diga yo el Señor, y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá. Dios lo permitió. Dios permitió que los judíos, su propio pueblo, fuesen tomados. Y dice, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo, o sea, el rey de Babilonia los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, un ídolo, un Dios falso, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¡Wow! Esto es grande, señores, porque aquí vemos entonces que en realidad lo que está pasando es que Dios permite que los enemigos de su pueblo se apoderen de su pueblo y sus utensilios. La vez pasada hablamos de que los hijos de Dios estamos en las manos de Dios, ¿se acuerdan? Y de que nadie nos puede sacar de las manos de Dios. Eso sigue siendo cierto. Dios pone un cerco alrededor de ti. Nadie te puede sacar de ahí. Esa era la queja que tenía Satanás acerca de Job. Le decía el diablo a Dios, ah, sí, ¿cómo lo voy a agarrar a él? Si tú lo tienes cercado, lo tienes protegido, yo no lo puedo tocar. Job era rico, poderoso, no le pasaba nada mal, todo le iba bien, y el diablo quería agarrarlo, pero no podía. Y le pidió permiso a Dios, le dice, déjame meterle mano para que tú veas. ¿Sabías eso? Que para que el diablo te alcance, cuando estás en las manos de Dios, tiene que pedirle permiso a Dios, porque Él no puede romper el cerco. Si Él trata de meterse a tu cerco, Exacto. Pero aquí vemos algo diferente. Aquí vemos que Dios lo entrega. ¿Se acuerdan lo que le dije también? Que nadie te puede agarrar ahí, pero que tú puedes cometer suicidio. Tú saltas, tú sales. O sea, no es de que Dios lo entregó porque era bueno y le dio la gana. Usualmente lo que sucede es que tú haces algo indebido y tú te sales del redil. Y ahí el enemigo te puede agarrar ahora. Y eres presa fácil. Pues sucedió que Israel, por generaciones y generaciones, aunque eran el pueblo escogido de Dios, al igual que ocurrió en el desierto, eran tercos. Dice la palabra. Muy tercos y desobedientes. Eran religiosos por fuera, pero por dentro se estaban volviendo igualitos a sus vecinos, solo que iban a la iglesia. ¿Conoces a cristianos así? Si tú me entiendes, diga amén.
Y si estoy hablando de ti, no. Los judíos se empezaron a transformar y a convertir como los países a su alrededor, como los pueblos a su alrededor, como aquella gente que Dios había expulsado a la tierra para entregársela a los hijos de Israel. Y empezaron a desobedecer al Señor. Empezaron a hacer maldades, a hacer todas las cosas que Dios les había dicho que no hicieran. Y sabían y no lo hacían. Y empezaron a matar a sus propios profetas que venían a traerle palabra de Dios acerca de eso para corregirlos. A la gente no le gusta que lo regañen, ¿sabes? ¿Usted sabe eso? Si te gusta que te regañen, levanta la mano. Por más buenos que seamos, la mayoría de nosotros no nos gusta que nos den un jalón de oreja. Nos ponemos a... ¡Hey! Yo no fui, fue Pepe. Pégale, que ya fue. ¿Sí? Empezamos a negar, a acusar, a señalar a los otros, hasta a mentir. Los seres humanos somos así. No nos gusta ser regañados. Y el Señor nos estaba regañando, pero era para su bien, para que dejaran de hacer esas cosas. Porque Dios no los quería destruir, no quería quitarle el cerco, pero eran tercos. Y Dios se cansó. Y después de profetizarles que lo había de hacer, lo hizo. Los entregó a sus enemigos. Y entraron los enemigos marchando como un ejército inmenso. Y no había nada que el pueblo de Dios podía hacer, porque ahora Dios estaba dirigiendo a sus enemigos. Llévatelos. ¿Qué cosa, no? Que tu papá te meta una pela y llame al vecino para que ayude. Esto le pasó a nuestros queridos hermanos de Israel y nos puede pasar y nos está pasando a nosotros también. ¿Qué usted cree le está pasando a los Estados Unidos? Ese país que era tan próspero que nada le podía tocar. Y ahora todas las cosas que nos están pasando, a nosotros también. Porque hemos dado de la espalda a Dios. Y estamos actuando así como todos los otros países alrededor. Nosotros éramos como Israel. Éramos los pregoneros de la palabra de Dios, viviendo para el Señor, evangelizando al mundo. Pero ahora somos los que estamos mandándole porquería al mundo. Somos los pioneros ahora de la maldad. Ya este no es un país cristiano, es un país post-cristiano, decíamos el viernes. Cuando insistimos entonces en pecar, aún nuestros hijos sufren las consecuencias, y esto era lo que estaba pasando aquí. Este hombre Daniel era un hombre justo, y ahí estaban 3 más, entre muchos, de los cuales vamos a oír ahora, que estaban pagando justos por pecadores. Fueron llevados a otro país, y en ese otro país ahora habían costumbres diferentes. Vamos a los versículos 3 en adelante ahora. Versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, ya están ahora en Babilonia, oiga esto, del linaje real de los príncipes. ¿Se acuerdan de Antonia, la muchacha alemana que les dije que estaba aquí? Duquesa, ¿verdad? Ella hubiese sido como una de esas si fuera varón allá. Le dice, tráeme nada más a los de la realeza de Israel que tenemos cautivos acá. O sea que habían hasta de la realeza, los reyes y los hijos de los reyes y los nietos y los sobrinos y la esposa, todo el mundo estaba ya cautivo. Esclavos casi. Tráigame los mejores de ellos acá, tráemelos acá. Voy a hacer algo con ellos. Versículo 3. Que trajese los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Oiga esto, de buen parecer, ya se eliminó mucho de nosotros. Enseñados en toda sabiduría
sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Oiga eso, tenían que tener porte y todo, no podía ser cualquier muchacho. Tenía que tener todas estas cualidades y luego tenía que poder hacer así. Hay algunas personas que usted la dice, oye, la persona es como medio elegante, ¿verdad? Mira el hermano, dice, hágalo, no. Él lo creyó. Así como hermanos, somos reyes en los ojos del Señor. Que lo diga, que lo idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Oían eso? Versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Wow. Aquí entonces vemos que la crema innata del pueblo de Israel es apartado para el reentrenamiento. ¿Se ha oído esa expresión en su trabajo? Retooling, reentrenando. A lo mejor tú viniste de algún otro lugar, o a lo mejor una administración anterior te entrenó, o a lo mejor algo nuevo está ocurriendo en la compañía y te están reentrenando. O quizás, ¿cómo es la expresión también ahora para hacer múltiples tareas? Cross-training. ¿Qué más? También, sí, pero cross-training, ¿verdad? Reingeniería. Cross-training. Ahora te van a entrenar para conocer el trabajo de la hermana y del hermano y del otro. Pero para eso te tienen que reentrenar. Y eso era lo que estaban haciendo con estos muchachos. Los iban a reentrenar de lo que ellos sabían antes. Acuérdate que el rey dijo, tráeme a esos muchachos, pero ya los muchachos tienen que llenar ciertas cualidades, ¿verdad? Tienen que ser guapos, fuertes, oler bien, estar medio educaditos, ser inteligentes, venir de la realeza, todas esas cositas, tener porte. Ya tenían que venir con esas cualidades. Pero aún así, aunque tenían que ser inteligentes y todo lo demás, fue bueno, dice, pero vamos a reentrenarlos. No lo queremos hacer. Le vamos a dar nuestro conocimiento, vamos a deshacer el conocimiento de ellos. Así es el enemigo también. Cuando tú vas al ejército es lo que hacen contigo. Hacen una reingeniería, te hacen un lavado de cerebro, te destruyen para reconstruirte. Para que cuando terminen contigo, tú estés listo para poder pelear como un solo ejército. Aquí no somos nosotros ya. No somos yo contra él. No. Es un ejército de uno, dice. ¿Sí? Todos juntos en contra del enemigo. Pues eso es lo que el enemigo quería hacer con los hijos de Israel. Era reentrenarlos a ellos, quitarle lo que Dios había puesto dentro de ellos y darle el conocimiento del enemigo. Y venían con beneficios esos. Beneficio del mundo a veces viene enredado con condiciones dañinas. Porque mira lo que les estaban ofreciendo. Le dice, iban a estar en el palacio del rey. Estos no iban a vivir como los otros regulares, los iban a poner a vivir en el palacio del rey. Y en aquellos días los palacios de los reyes no era simplemente una torre, eran edificios gigantescos de múltiples edificios. Era un complejo. Entonces el rey podía tener un palacio y la reina otra, o sus reinas o concubinas. ¿Entiendes? Entonces iba a vivir como la realeza, ya no iban a ser simples prisioneros, los iban a volver a elevar a un nivel, a un estatus alto. No solo eso, iban a tener la comida del rey, les iban a dar la comida del rey, ya no serían como los otros a comer comida regular. Y por último, iban a tener trabajos buenísimos, con buenos beneficios, porque al final de 3 años de reentrenamiento, iban a trabajar delante del rey, iban a representar al rey, iban a ser quizás abogados, consejeros, etcétera, con buen paquete de sueldo. Todos los beneficios,
con quizás esclavos para ellos, quizás con choferes, todo lo que ellos necesitaran, iban a ser de nuevo de la realeza. Pero había una condición: el rey los quería utilizar a ellos para manipular al resto del pueblo, pero tenían que primero quitarle lo que tenían allí y darle lo que ellos querían. Y ahí es donde empieza el problema, porque junto con esos beneficios estaban enredados también esas condiciones dañinas que venían con eso. No era el palacio, no era necesariamente la comida del rey, ni el trabajo, ni los beneficios, sino más bien qué clase de comida era, qué clase de beneficios eran. Miren lo que dice el versículo 6, y comenzaron los problemas. Daniel, versículo 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, oiga esto, Beltasar, le cambió el nombre. A Ananías, Sadrach. A Misael, Mesac. Y a Azarías, Abednego. Ahora, ¿qué hay de malo con eso? Como decía Dubian, que ahora ya Marlon no va a ser Ordóñez, sino Ordones. Cuando tú vienes a este país te ponen apodos y cosas. Nuestra joven visitante, Vivian, ese es su nombre aquí. Ese es el nombre que le han dado, ¿verdad? Para que ustedes puedan pronunciarlo bien. Nosotros teníamos amigos también de Japón que le daban nombres como John, ¿verdad? Él venía de Japón, pero tenía un nombre acá para que tú pudieras pronunciarlo bien y no destruirle el nombre a la pobre persona. ¿Entiendes? Entonces, ahí donde cambiaron los nombres también, pero no era para poderlo pronunciar bien, a diferencia, porque ellos todos eran semíticos y podían hablar casi un lenguaje similar y podían pronunciarlo bien. Ese no era el problema. El problema era otro. El problema era que ellos querían utilizar eso como parte del proceso de la reorganización, la reingeniería, para transformar sus mentes y para hacer algo, renombrarlos, para lavar su cerebro, para ligarlos a dioses paganos, alejarlos de su religión y alejarlos de su Dios. Miren lo que los nombres de ellos significaban y a lo que los nombres fueron cambiados. Daniel significa Dios es mi juez. Dios es mi juez. La palabra él en hebreo usualmente quiere decir Dios. Él. Dan y él. ¿Conocen la línea aérea de Israel? El al. ¿Ya ven? Dan y él. Dios es mi juez. Le cambiaron el nombre a ¿qué? Bel. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? ¡Qué raro! Beltasar significa Bel protege al rey. Bel era un dios pagano, un dios falso. Le cambiaron de Dios, Jehová de los ejércitos, es mi juez, a Bel protege al rey. Tú sabes que tu nombre tiene importancia. Y las palabras tienen importancia. Tu nombre tiene significado. La Biblia dice, por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. ¿No sabes que cuando tú llamas a tus hijos por apodos, tú estás poniéndole maldiciones, por ejemplo? Si le dices a tu hijo, tú lo que eres es un bruto, eso es un nuevo nombre, brutis. Tú lo que eres es un brutis. Y el niño puede caer en esa maldición porque tú como padre tienes autoridad de parte de Dios para transformarlo. Pero si haces como la mayoría de las mamás judías, que aún si los hijos no son tan inteligentes y vienen quejándose a la casa de que no, que me dijeron que yo soy bruto en la escuela, dice la mamá, no, mijo, es que ellos no saben apreciar tu clase de inteligencia.
El tipo de inteligencia que tienes tú es especial, ellos no saben entender. Y la mamá lo ayuda a levantarse con sus palabras. Las palabras, los nombres tienen poder. Le cambiaron el nombre a un hombre que honraba a los dioses falsos. Al otro, su nombre era Ananías. Y le cambiaron ese nombre porque Ananías significa protegido por Yahweh. Y le cambiaron el nombre a Shadrach o Sadrach. Y el nombre de Sadrach significa es mandato de Akú, otro dios falso. Mandato de Akú. Si tú eres cubano, tú sabes que en Cuba, ya está linda la hermana para decirme con Dios. En Cuba hicieron similarmente también cuando llegaron los esclavos y se encontraron con los santos que habían establecidos ahí o que trajeron. Entonces los esclavos, para ellos poder seguir adorando a sus dioses falsos, entonces le pusieron nombres similares, pero para tapar al dios falso que estaban adorando. Entonces ahí quedaron algunos de esos santos supuestamente, pero que en realidad eran deidades que eran dioses falsos. Yemayá, ¿qué más? Ayúdenme, ¿no? Sango, ¿el qué más? Ajá, ¿qué más? Ochun, ¿qué? Ah, Babalú. Pero esos le pusieron nombres de santos en la iglesia, pero eran demonios disfrazados de santos. A Misael, que significa ¿quién es como Dios?, le cambiaron el nombre a Mesac. Mesac significa ¿quién es lo que Akú es? Azarías significa a quien Yahweh ayuda, y también significa aquel que escucha al Señor. Le cambiaron su nombre a Abednego. Abednego significa sirviente del Nebo. Y eso es lo que el enemigo trata de hacer con nosotros. Es tomar lo que Dios ha dado para transformarlo, para lavar nuestro cerebro, para alejarnos de Dios. Pero gracias a Dios, la semana entrante vamos a comenzar a ver cómo Daniel y los hijos de Israel empiezan, algunos de ellos, a rechazar esto. Porque dice la palabra que no debemos nosotros dejar que el enemigo nos engañe. No debemos dejarnos lavar el cerebro. Le cambiaron los nombres y les dieron entrenamiento nuevo, les ofrecieron universidades, le dieron comidas diferentes, hicieron un sinfín de cosas. Pero vamos a notar la semana entrante cómo al principio ellos no les importó aceptar vivir en el palacio del rey. No hay problema. Incluso si tú quieres me puedes cambiar el nombre, pero ¿sabes qué? Yo tengo mi identidad bien clara, yo sé quién soy. No había ningún mandamiento que dijera no te dejes tu nombre cambiar. Así que no hay problema. Tú me llamo Anthony, me pueden llamar Tony, o me llamo Antonio, me pueden llamar Anthony. ¿Está bien? A lo mejor me llamo Kyung-hee, tú me llamas William. Está bien. Pero yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Vamos a ponernos el pie. Esa es la introducción solamente al capítulo 1 de Daniel. ¿Cómo no contaminar tu corazón? Seguiremos la semana entrante. Vamos a descubrir 4 cosas básicas que tú debes hacer para no contaminar tu corazón. Ese es el trasfondo de este pueblo que en realidad ahora estaba
preso, por así decirlo, en otro país por su propia desobediencia, pero era un pueblo de Dios. Y vamos a ver cómo Dios tiene un remanente apartado. Dios siempre tiene un remanente, ¿sabes eso? Él siempre tiene un remanente. Eso es un pequeño grupo de personas, una pequeña porción, es como un diezmo, como así decirlo, que son fieles, no importa qué sucede. En cualquier época, en cualquier lugar, ellos van a ser fieles a Dios. Vamos a ver cómo este remanente va a transformar no solamente a Israel, sino a Babilonia y al mundo entero. Oremos. Señor, abre nuestro apetito por tu palabra, Señor, para que podamos ver, Señor, en las páginas de tu palabra que tú eres el Dios todopoderoso sobre todos los dioses falsos que existen en el universo. Padre Celestial, que tú estarás con tus hijos donde quiera que estén, porque has prometido: yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia, Señor, que aún en situaciones cuando no merecemos, porque nosotros mismos nos hemos buscado, Señor, el castigo, aún así eres misericordioso, Señor, y por la fidelidad de algunos traes, Señor, misericordia a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por nuestras madres y abuelas y abuelos y padres que han sido fieles orando, Señor, doblando rodillas, Señor, quizás por algunos de nosotros que no hemos sido tan fieles a ti, pero que por la insistencia, por la fidelidad de ellos, Señor, tú nos has alcanzado, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a no contaminarnos, Señor, a descubrir qué significa eso y a obedecerte verdaderamente, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, porque el mundo a nuestro alrededor está putrefacto y contaminado, Señor, y está ansioso por transformarnos a nosotros, por lavar nuestro cerebro, por hacernos también contaminados como ellos, Señor. Pero grande es Jehová, que nos puede proteger, y su mano no está cortada. Protege a tu pueblo, Señor. Manténnos limpios y puros hasta tu pronta venida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.